Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, preparadísimos para sumergirnos en las profundidades de una relación que ha capturado nuestra atención y ha avivado innumerables debates. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar el enigma que rodea a Demet y Can, esa pareja que a través de sus interacciones en decisión, amor o amistad, ha conseguido robarnos el corazón, generar suspiros y, por qué no decirlo, dejarnos con esa eterna pregunta. ¿Fue realmente amor o una amistad tan profunda que rozaba lo inefable? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada silencio con esa chispa y pasión que nos caracteriza. Y si aún no forman parte de esta increíble familia de suscriptores, este es, sin duda, el momento perfecto. Aprovechen, denle a ese botón rojo y no olviden activar la campanita para que ninguna de nuestras revelaciones se les escape. Desde el instante en que nuestras pantallas se iluminaron con la primera escena que presentaba la dinámica entre Demet y Can, era palpable, casi eléctrico, que había algo más que una simple camaradería. No era la típica amistad, ¿verdad? Había una intensidad subyacente, una conexión que trascendía las risas compartidas, los secretos confidenciados y los chistes internos. Si bien la trama inicial de la serie se esforzó por presentarnos su vínculo como una amistad sólida, forjada a través de años de experiencias compartidas, la manera en que sus miradas se cruzaban, esos pequeños gestos que parecían casi imperceptibles pero cargados de significado, y sobre todo, esas palabras no dichas que resonaban en el aire, todo apuntaba, sin excepción, a un sentimiento más profundo. ¿Recuerdan aquella escena desgarradora en la que Can, con el rostro contraído por la angustia, se desvivía por Demet cuando ella atravesaba uno de sus momentos más difíciles? Aquello no era la preocupación cordial de un amigo, era una angustia genuina, casi como si el dolor de ella le calara hasta los huesos, se convirtiera en el suyo propio. Y Demet, por su parte, siempre encontraba en Can ese puerto seguro, ese hombro en el que apoyarse, sí, pero también había una confianza tácita, una intimidad que navegaba mucho más allá de los límites de lo que convencionalmente consideramos amistad. La línea que separa una amistad profunda y un amor floreciente a menudo es maravillosamente delgada, un lienzo de matices sutiles y difíciles de definir. En el intrincado caso de Demet y Can, la serie supo tejer una narrativa magistral, jugando con esa ambigüedad de forma exquisita. Nos regalaron momentos de pura camaradería, de esas amistades que te hacen exclamar con envidia, ojalá tener un amigo así. Compartían sueños audaces, miedos profundos, fracasos amargos y triunfos eufóricos. Pero simultáneamente nos obsequiaban instantes de una tensión romántica casi insoportable. ¿Quién podría olvidar esa noche impregnada de una electricidad palpable, en la que estuvieron al borde mismo de un beso? El aire se cargaba, las miradas se enredaban con una intensidad que gritaba más que 1000 palabras. Esos silencios, a veces incómodos pero siempre cargados de un significado latente, son precisamente los que sembraban la semilla de la duda en nosotros, los espectadores, haciéndonos sospechar que existía algo más, algo que ambos, quizás por un temor paralizante o por una conveniencia estratégica, habían optado por no explorar. Y es precisamente en esa encrucijada donde reside la verdadera complejidad de la trama y, sobre todo, de sus personajes. Demet, con su naturaleza intrínsecamente reservada, a veces hermética, y Can, con su espíritu vibrante, libre y a menudo impulsivo, conformaban un equilibrio fascinante. Sin embargo, ese equilibrio, tan perfecto como era, también demostraba ser increíblemente frágil. Cuando intereses románticos externos comenzaron a hacer acto de presencia en sus vidas, la dinámica intrínseca entre ellos se vio alterada de manera drástica. La incomodidad latente, los celos hábilmente disimulados, las reacciones a veces desproporcionadas ante situaciones aparentemente triviales, todas ellas eran señales inequívocas de que su conexión iba mucho, mucho más allá de una simple amistad. Por ejemplo, observen la escena en la que Demet veía a Can interactuando con otra mujer. En su rostro se dibujaba una tristeza que sinceramente no podía justificarse únicamente por la preocupación de una amiga. Era la decepción cruda, la punzada de la pérdida, la añoranza tácita de algo que nunca se había pronunciado, pero que en lo más profundo de sus corazones ambos sentían. Otro punto de inflexión crucial a la hora de analizar su vínculo es la forma en que se apoyaban mutuamente en las decisiones más trascendentales de sus vidas. No se limitaban a ofrecer consejos superficiales, se convertían en el pilar fundamental, el ancla inamovible en los momentos más cruciales. Cuando Demet se enfrentaba a un dilema profesional intimidante, Can estaba al Lee incondicionalmente para animarla,
para recordarle su inmensa valía y su potencial. Y cuando Khan se sentía a la deriva, perdido en la incertidumbre, Demet emergía como su faro, su voz de la razón, y al mismo tiempo su más ferviente defensora. Esta interdependencia emocional, esta necesidad mutua de validación, de consuelo, es un rasgo distintivo de las relaciones amorosas, aunque en ocasiones se confunda astutamente con una amistad excepcionalmente fuerte. La confianza ciega que depositaban el uno en el otro, la absoluta seguridad de que el otro siempre estaría presente sin importar las circunstancias, trascendía categóricamente la definición tradicional de amigos. Detengámonos a analizar también esas pequeñas manías entrañables, esas bromas internas que solo ellos entendían, esas miradas cómplices que creaban un lenguaje secreto entre ambos. Son esos detalles aparentemente insignificantes, pero que en realidad son los ladrillos con los que se construye una intimidad profunda y sumamente personal. La forma en que Khan sabía, con una precisión asombrosa, cómo provocar una sonrisa en Demet cuando ella se sentía abatida, o cómo Demet comprendía las frustraciones más profundas de Khan con solo una mirada fugaz, son indicios claros de una conexión forjada a través de un conocimiento íntimo y profundo del otro. Y no podemos ni debemos olvidar las conversaciones profundas y reveladoras, aquellas en las que se despojaban de sus armaduras, compartiendo sus inseguridades más arraigadas, sus miedos más ocultos, sus sueños más anhelados. Compartir esa vulnerabilidad de forma tan abierta y sincera es, sin duda, un terreno fértil para que el amor germine y florezca en todo su esplendor. Pero, ¿qué era lo que les impedía, a pesar de todo, dar ese salto decisivo hacia el amor? Las razones, como suele suceder en la vida real, son complejas y profundamente humanas. El miedo paralizante al cambio, el temor a perder la comodidad y la seguridad de lo que ya tenían, el temor inmenso a arruinar una amistad tan valiosa y querida. A veces las personas, aferrándose a lo familiar y conocido, se paralizan ante el vértigo de lo desconocido, incluso si lo desconocido podría, potencialmente, brindarles una felicidad aún mayor. Demet y Khan, en el fascinante universo de decisión, amor o amistad, nos mostraron esta lucha interna de una manera desgarradoramente palpable. Fuimos testigos de sus dudas, de sus autosabotajes, de sus intentos desesperados por convencerse a sí mismos de que su relación era puramente platónica, cuando la evidencia de lo contrario era, sencillamente, abrumadora. La serie, desde su propio título, nos planteó un dilema fundamental: amor o amistad. Y si soy honesto, creo que esa pregunta no admite una respuesta única y categórica, sino que reside en la interpretación personal de cada espectador, en las experiencias vitales que cada uno lleva consigo. Sin embargo, si me viera obligado a inclinarme por una opinión, basada en la solidez de la narrativa, en la evolución magistral de sus personajes y en la palpable intensidad de su conexión, diría, sin lugar a dudas, que lo que existía entre Demet y Khan era, en esencia, amor. Un amor que sin pretenderlo comenzó a gestarse en el seno de una amistad, que se cultivó pacientemente a lo largo del tiempo, y que finalmente se manifestó de forma inconfundible en gestos tiernos, miradas cargadas de sentimiento y silencios elocuentes, todos ellos impregnados de un profundo afecto y sí, de un innegable deseo. Es fácil caer en la trampa de intentar definir una relación basándonos en lo que debería ser según las convenciones sociales, pero la cruda realidad es que las conexiones humanas son infinitamente más complejas y, a menudo, desafían con audacia las etiquetas preestablecidas. La manera en que se buscaban instintivamente el uno al otro cuando se sentían solos, la forma en que celebraban los éxitos del otro con una alegría que parecía propia, la manera en que se defendían ante el mundo, como un frente unido. Todo eso trasciende la definición más estricta de amistad. Es un vínculo que te eleva, que te hace sentir verdaderamente visto y comprendido en todas tus facetas. Y estoy convencido de que eso, y mucho más, es lo que Demet y Khan sentían el uno por el otro. Pensemos en esos momentos agridulces en los que uno de ellos se encontraba involucrado en una relación y el otro experimentaba esa punzada sutil pero persistente de algo. ¿Era meramente la preocupación genuina por un amigo? ¿O se trataba más bien de la punzada de la envidia, de la nostalgia tácita de lo que podría haber sido? Esos instantes cargados de tensión, de miradas que se esquivaban con premura, de conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando el tema amenazaba con volverse demasiado personal, son, lamentablemente, el pan de cada día en las relaciones románticas que aún no se han atrevido a dar el paso hacia la consolidación. La serie, con una astucia narrativa brillante, nos brindó estas constantes, nos lanzó señales luminosas, pero también nos encomendó a nosotros, los espectadores, la fascinante tarea de interpretar y, sobre todo, de sentir.
Y es precisamente en esa esfera de la interpretación personal donde reside, creo yo, la magia intrínseca de la ficción, ¿no les parece? Nos permite conectar a un nivel profundo, nos impulsa a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la complejidad de nuestras propias relaciones. Demet y Can nos ofrecieron, a través de sus vivencias, un espejo en el que muchos de nosotros podemos vernos reflejados. Ya sea en la eterna búsqueda del amor, en la intrincada red de las amistades, o en ese miedo paralizante a dar el siguiente paso. Su historia, tejida con hilos de emoción y duda, nos recuerda, de manera conmovedora, que las emociones humanas no siempre siguen un guión lineal y predecible, y que a veces el amor más puro y profundo puede esconderse en los lugares más insospechados, disfrazado de la más sincera amistad. En resumen, la relación entre Demet y Can en Decisión, Amor o Amistad se erige como un estudio fascinante y conmovedor de las conexiones humanas y de esa delgada, y a menudo difusa línea que separa el amor de la amistad. Si bien la serie jugó con maestría con la ambigüedad, los gestos sutiles, las miradas elocuentes y la profunda conexión emocional que compartían sugieren, de manera contundente, que lo que existía entre ellos era infinitamente más que una simple amistad. Era un amor en potencia, un amor latente que luchaba con todas sus fuerzas por emerger a la luz, frenado, trágicamente, por las cadenas del miedo y la duda. Ha sido, de verdad, un placer descomunal desgranar este misterio con cada uno de ustedes. Ahora, la palabra es suya. Me encantaría, de corazón, saber qué opinan ustedes. ¿Creen que fue amor o una amistad excepcional? ¿Qué momentos específicos de la serie les hicieron dudar o, por el contrario, confirmar su opinión? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo que siempre, sin excepción, leo cada uno de ellos y disfruto enormemente debatiendo con ustedes. Y si este vídeo ha sido de su agrado y desean más análisis profundos de sus series y películas favoritas, no olviden, por favor, darle a ese botón de me gusta. Compártanlo con sus amigos, para que también puedan sumarse a esta apasionante conversación. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra creciente comunidad dando clic en ese botón de suscribirse y, lo más importante, activando la campanita para que ninguna de nuestras futuras entregas se les escape. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más misterios por revelar y análisis por compartir. Hasta la próxima, familia.